días, sean bienvenidos al compartir el Evangelio del día de hoy y que está tomado del evangelista San Marcos del capítulo 3 del 7 al 12. Vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencia se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Palabra del escuchado estas benditas palabras de Jesús, pues meditemos un poco en esta bendita palabra que Él nos ha permitido hoy poderla escuchar. San Marcos en su evangelio es bastante directo, de hecho es el evangelio más corto de los 4 evangelistas y siempre es preciso en lo que Jesús vino a enseñar y de hecho él así lo presenta en el versículo 1 del capítulo 1, dice: comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Desde el principio viene a decirnos este evangelista quién es Jesús. Es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y más abajito dice que ha enviado a un mensajero delante de él, el que va a preparar ese camino. Una voz que grita en el desierto, se refiere a San Juan el Bautista. Vemos que antes del ministerio de Jesús era San Juan el Bautista quien preparaba, quien llamaba a la gente a la conversión. Y vemos que en esta escena pues también aparece Jesús. Por eso el evangelista San Marcos nos presenta a Jesús y nos presentan con palabras concretas lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 14 del capítulo 1, vemos a Jesús, que después de Juan empieza Jesús. Después de Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Eso es lo que hoy hemos leído. La buena nueva de Dios, la buena noticia. Hoy has recibido una buena noticia al haber escuchado el evangelio, porque es palabra de Dios, porque es palabra de vida, palabras que nos salvan, palabras que nos llenan de vida en abundancia. Por eso esta es la buena nueva, dice Jesús. El versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Este es el evangelista San Marcos. Pone en palabras cortas y claras cuál es el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Así es que ese es el reino, está cerca, el tiempo se ha cumplido. Por eso desde el versículo 9 de lo que estábamos leyendo hoy, dice que Jesús predicaba y a medida predicando, su fama se iba extendiendo y llegó gente de todas partes a escucharlo. Y dice en el versículo 9, entonces a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran. Siempre la barca es representada como la iglesia. Siempre el mensaje de Jesús es como luz. Es el mensaje de Jesús el que nos trae la dirección, el que nos lleva a la verdad que es Él. Por eso siempre este mensaje de Jesús no tiene que estar mezclado en lo del mundo.
Recuerden lo que Jesús dijo, ustedes van a estar en el mundo, pero recuerden que no son de este mundo. Entonces la iglesia, ese mensaje es sacado en este momento del montón de aquella gente para que no apretara a Jesús, y dice, vamos, prepárenme una pequeña barca para que poder hablarles a la multitud. Esa es la iglesia, esa ha sido la iglesia en todos los tiempos. Es la iglesia la que está en el mundo. Sí, está en el mundo, pero no tiene que ser una iglesia en camino con las ideologías del mundo. Por eso el mensaje de la iglesia tiene que ser claro. El mensaje de la iglesia siempre tiene que estar de acuerdo con lo que Jesús predicó. En tiempos de confusión, aunque hayan muchos pueden ser sacerdotes o laicos a favor de lo que el mundo predica o cree, nosotros como católicos tenemos que estar siempre fiel a esa tradición, a ese mensaje, a esa sana doctrina que la iglesia siempre está fuera del montón de aquí y se mantiene como luz, no escondida, sino en lo alto para guiarnos. Por eso Jesús dice, preparen una barca para desde ahí anunciar, que este mensaje no se ahogue entre la multitud, que este mensaje desde allá llegue aquí a la multitud. Entonces, ese mensaje sana, cuando ese mensaje es claro, cuando ese mensaje es escuchado, cuando ese mensaje es oído, puesto en atención, porque ya no está en la multitud, sino está en un lugar donde se pueda escuchar, la multitud escucha. Y dice el versículo 10 que muchos quedaban sanos de sus dolencias. Cuando ya ese mensaje es claro, el mensaje de Cristo en la iglesia es claro, hay conversión, hay sanación. La enfermedad siempre es sinónimo de pecado. Entonces por eso el versículo 10 dice, pues curó a muchos de suerte que cuantos padecían dolencias se echaban encima para tocarlo. Cuando el mensaje, vemos en el versículo 9 que él dice, prepárenme una barca. Dice el versículo 9, entonces a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran. Entonces, en este mundo, como les digo, la iglesia es esa barca de donde Jesús sigue predicando. Que no se confunde lo que predica con lo que el mundo está creyendo. Y desde esa barca está predicando, entonces aquí nosotros, como enfermos por el pecado, escuchamos esa voz de la iglesia, que es la misma voz de Cristo, y empezamos a sanar, empezamos a tener vida, esa vida en abundancia, empezamos a experimentar la libertad, que la libertad no consiste en hacer lo que a mí se me dé la gana, sino hacer las cosas que son favorables, cosas que estén bien. Para eso que nos sirve mucho el don del consejo, para cuando yo tenga que decidir, no decida lo que a mí me guste, sino lo que a mí más me convenga. Recuerde que no hemos sido llamados a ser buenos, sino hemos sido llamados a ser santos. Por eso es que desde ese momento ese es el reino de Dios. El reino de Dios que nos libera del pecado. Muchos eran sanados, muchos que padecían por diversos espíritus inmundos, al verle, al tocarle, al escucharle, al sentir aquello diferente, quedaban sanados, experimentaban la libertad que nos anunciaba el capítulo 1, que Jesús había dicho, el reino de Dios está cerca. Y vivir en el reino de Dios es tener a Jesucristo como Rey, quitarme yo del centro y dejar que Él gobierne y dirija mi vida. Bien, entonces es lo poco que puedo reflexionar. Que el Señor te ayude, pide la gracia para poder entender estas benditas palabras que hemos leído el día de hoy. Que Dios te bendiga. Bendiciones.